Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti. Muy amados hermanos en Cristo, ¿no? El Señor les bendiga. Reciban un saludo cariñoso y una palabra de estímulo en el nombre del Señor. Vamos adelante. Queda menos para que tengamos ya una gran libertad para encontrarnos, saludarnos, visitarnos, estar juntos, ¿no? Lo anhela nuestra alma y entendemos que es el deseo de la casa del Señor, de estar juntos, reunidos, físicamente también, porque no hay duda que ahora estamos reunidos, no hay duda de eso, ¿no? Estamos reunidos en Cristo, bajo la palabra, en el Espíritu del Señor. Pero también necesitamos reunirnos físicamente, encontrarnos, ¿no? Como sabemos, abrazarnos en el amor del Señor. Bendición y paz del Señor sobre sus vidas. Quiero invitarle a que abra conmigo entonces su Biblia, por favor. Profeta Ezequiel, hermanos. Ezequiel, antes de Daniel, Ezequiel, en el capítulo 43, por favor. Ezequiel en el capítulo 43. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Ezequiel 43, versículo número 1 al 8. Vamos a compartir la lectura y luego trabajaremos allí un poquito en la gracia del Señor según su gran misericordia. Bien, leo en el nombre del Señor Jesucristo, versículo 1. Dice el profeta: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria del Señor llenó la casa. Amén. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. Aleluya, la casa del Señor. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Amén. Amén al Señor. Gracias al Señor. Muy bien.
Quiero invitarles a considerar, amados hermanos, un par de situaciones que juzgo deben ayudarnos para tener mejor entendimiento acerca de lo que acabamos de leer. Si usted me acompaña, por favor, en el capítulo 40, aquí mismo, en Ezequiel. No perdemos de vista, ¿no?, que Ezequiel, que fue parte de los cautivos, ¿no?, que estaban en Babilonia. El Señor le levanta como profeta, pone palabra, le hace comer el rollo, pone palabra de Dios, de Jehová Dios en su boca, en su corazón, y él empieza entonces a proclamar, a profetizar la verdad del Señor. Hemos conversado algo ya de cómo el Señor le ha ido mostrando el trato de Dios con su pueblo, y aquí en el capítulo 40, si usted observa los primeros 2 versículos, dice: en el año 25 de nuestra cautividad, al principio del año, los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. Él estaba en Babilonia, pero por el Espíritu fue llevado entonces a Jerusalén. Versículo 2, en visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Llevado por el Espíritu a Jerusalén. Si usted me acompaña al capítulo 41, entonces, el versículo 1 va a decir: me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. Ahí están todas las medidas, ¿no?, del templo, que son simbólicas, son muy interesantes, pero nos importa hoy día puntualmente esto, ¿no? Es llevado a Jerusalén y estando allí es introducido entonces en el templo. Muy bien. En el capítulo 43 va a decir entonces que estando allí me llevó luego a la puerta del templo, a la puerta que mira hacia el oriente, ¿eh? La puerta del templo que mira hacia el oriente. Y he aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía, gloria a Dios, la tierra resplandecía a causa de su gloria, y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que había tenido antes el profeta, ¿no? Versículo número 4 dice: y la gloria del Señor entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior, y aquí que la gloria del Señor llenó la casa. La gloria del Señor llenó la casa. Es muy interesante, amados hermanos. Porque esta profecía de Ezequiel ocurre, según hemos estado observando lo de los años, ocurre claramente antes de que se cumplan los 70 años en que el Señor ordena a Esdras, a Nehemías, que vayan a construir el templo y el muro. Todo aquello usted lo sabe ya. Y desde ahora ya, el Señor está trabajando con su pueblo, con los cautivos allá en Babilonia. El Señor les está enviando su palabra, está preparando sus corazones para lo que viene. Y le muestra al profeta, para que el profeta, lo vamos a ver enseguida, el profeta le muestre al pueblo cómo es que el Señor tiene diseñada la nueva casa donde el pueblo debe volver. ¡Aleluya! ¿Qué es lo que el Señor demanda del nuevo templo, de la nueva casa, donde su pueblo debe volver a reunirse entonces y presentar sacrificios?
Sacrificio que bien sabemos en estos tiempos, claro, no son sacrificios de animales, sino dirá el Espíritu, sacrifica a Dios alabanzas y paga tus votos al Altísimo. Y en el día de la angustia, bueno, búscame, clama a mí y yo te voy a responder, dice el Señor. Muy bien, muy bien. El punto es que el Señor está preparando al pueblo. Esa es la figura, ¿no? Pero lo central en esto es que dice que lo que el profeta ve es que lo primero que ocurre, amado, lo primero que ocurre es que desde el oriente, dice, viene la gloria del Señor. Viene la gloria del Señor. Y dice que, bueno, toda la tierra, claro, tenía resplandor a causa de cómo avanzaba, ¿no? En dirección del templo. Y finalmente dice que la gloria del Señor llenó, aleluya, llenó toda la casa. Llenó toda la casa. Al final del versículo, el versículo 5 va a decir, y me alzó el Espíritu y me llevó al atrio interior, y he aquí que la gloria del Señor llenó la casa. ¿Por qué es tan importante? Porque sabemos que no es el edificio la casa del Señor. Sabemos que el punto no es un hermoso, muy grande, muy exquisito, con mucha riqueza, el palacio que se le construye al Señor, lo que importa. De hecho, si ustedes pudieran acompañarme solo en el pensamiento, el profeta Ageo, en el capítulo 2, le decía a algunos ancianos que habían quedado de la ocasión del primer templo, que habían conocido el primer templo que había hecho Salomón, y que ahora estaban viendo cómo se reconstruía esta nueva casa, una casa que comparativamente no tenía por dónde, hermano. ¿Y qué dice el Señor? Bueno, los que vieron la gloria del primer templo y ven ahora esto, ¿acaso, pregunta el profeta, el Señor por el profeta, acaso esto no es nada frente a los ojos de ustedes? ¿Acaso no es nada? Porque dice que los ancianos lloraban al ver la nueva construcción. Se sentía tan pobre, tan modesta. ¿Pero qué dijo el Señor por Ageo? Dice, no. Él dice, no se preocupen porque mi gloria, aleluya, mi gloria estará en la casa, como confirmación de lo que antes ya había visto el profeta Ezequiel, que la gloria del Señor venía y entraba y se establecía allí en la casa del Señor, en la casa del Señor. Mire, si me acompaña, por favor, en el versículo número 8, en el versículo 7 primero, por favor, me dijo el Señor, este es el lugar, ¿no? Este es el lugar de mi trono. El lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos del pueblo, muy bien. Este es el lugar de mi trono. Significa que el bendito Señor se sienta en la casa del Señor. Se sienta en su templo para gobernar. Es desde el templo del Señor que sale la palabra de Dios. Es desde el templo que sale la ley de Dios. La Escritura dice que nosotros, como reino de sacerdotes, dice la Escritura que gobernaremos con Cristo el Señor.
Y si bien entendemos que en los nuevos tiempos, cuando haya cielos nuevos y tierra nueva, y Cristo el Señor manifieste todo su gobierno, si bien entendemos que allí estaremos con el Señor participando, no es menos cierto que ahora, amados hermanos, ahora hay un llamamiento del Señor para que la iglesia gobierne con Cristo, en Cristo, el bendito Hijo de Dios. Porque Él ha puesto su gloria en el templo y Él ha declarado que allí está su trono. Bendito es el Señor. Bendito es el Señor. Entonces, cuando nos congregamos, hagámoslo con la figura física primero. Es más fácil verlo. Cuando físicamente nos congregamos e invocamos el nombre del bendito Hijo de Dios y confesamos y proclamamos que el Señor por su Espíritu está en medio de nosotros y sobre nosotros, y que el culto tendrá un solo sentido: honrar al Señor, dar gloria a su nombre, proclamar su nombre. ¡Aleluya! Y la iglesia se constituye entonces en un baluarte de la verdad de Dios, en una columna de los principios de Dios. Cuando la iglesia se reúne, entonces no se reúne, hermanos, por una cosa religiosa, no por costumbre, no por pasarlo bien, no para que sintamos alguna cosita en particular. Nos reunimos en torno, aleluya, en torno a aquel que está gobernando. ¿Quién es el Rey? ¿Quién es el Señor? Bendito sea. Y que desde Sión, dirá el profeta, desde su casa sale la palabra de Dios, sale la instrucción, sale la ley que el Señor tiene para todos, hermanos, para todos. Quiero decirle que la palabra que el Señor declara es igual que cuando el Señor diariamente hace salir el sol sobre buenos y malos, o cuando hace llover sobre justos e injustos. La palabra del Señor es para todos, que lamentablemente muchos no la quieran oír. Es su problema. Serán juzgados por esa misma palabra que no han querido escuchar, no han querido oír al Señor. Pero la palabra del Señor viene como gracia de Dios, como la lluvia, aleluya, como la lluvia que desciende de los cielos, viene sobre todos, buenos y malos, justos e injustos. Pero bendita es la casa del Señor. Benditos somos los hijos de Dios, que podemos estar atentos a esa palabra, a esa voz del Señor, y no solo atentos a oír, sino que dispuestos a decir amén, amén al Señor. ¿En qué hay que decir amén? Porque hemos de entrar ya a lo que más hoy día nos convoca. Mire el versículo 8, por favor. Dice el Señor que tiene enemistad. Voy a permitirme leer de nuevo el versículo 7 para entender mejor el 8. Por favor, esté conmigo. Verso 7: me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré la planta de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel. Dice, para siempre. Gloria a Dios, para siempre. Dice, y nunca más, no, aquí comienza, dice, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. 8, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral, y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, dice, han contaminado mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron. Por tanto, los consumí en mi furor. Mire cómo el Señor manifiesta un par de cosas tan interesantes. Lo primero es que está señalando el término de una etapa. Hermano, el término de una etapa. Los consumí en mi furor.
Pero para que esa etapa se termine, hay necesidad entonces de reconocer que Dios el Señor no acepta, hermano, no acepta, no soporta que hombres, mujeres, que no estén en la santidad del Señor, que no estén en la búsqueda del Señor, que no estén bajo gobierno del Señor, que no estén siendo santificados por la palabra, el lavamiento del agua por la palabra, dirá el apóstol. Todos aquellos que quieran conducirse a su manera, todos aquellos que no quieran reconocer autoridad del Señor, no quieren estar bajo el gobierno del Señor, porque el Señor gobierna desde su casa. Entonces, todos los que no quieran dejarse gobernar por el Señor y por su ley y por su palabra, entonces necesariamente ellos van a caer en pecado de desobediencia, van a transgredir la ley, la norma del Señor. Sí, pero ¿eso qué significa? Que ese hombre, esa mujer no está en condiciones de unirse al Señor. No puede. ¿Qué dice el Señor? Bueno, dice, lo que pasa es que ellos ponen su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte. Sí, pero el hecho de que ella dice, solo un muro que nos separa, eso ha contaminado mi santidad. Mire, lo que estamos diciendo es que el Señor tiene demandas para su iglesia. El Señor tiene demandas para su pueblo. Su ofrecimiento, la palabra profética es que el Señor, su presencia, esto es su gloria, estará en su casa. Y desde allí Él establece su trono, ahí está su reino, aleluya, desde allí gobierna, amén. Sí, pero gobierna a la manera de Él. Gobierna según Él, en su santidad lo ha dispuesto. Él gobierna considerando su condición. Él no permite esta cercanía de cualquiera que hace pecado, cualquiera que transgrede la norma, cualquiera que vive en desorden sin estar sujeto a la palabra del Señor. No acepta el Señor que haya un acercamiento, no lo permite. Por favor, no pierda de vista que la condición de nuestro bendito Dios y el bendito Hijo es que, mire, ni siquiera Dios es santo. La Escritura va a decir en Isaías capítulo 6, va a decir que el anuncio de los serafines es que Él es santo, santo, santo. ¿Usted lo recuerda? Bendito es el Señor. Capítulo 4 de Apocalipsis, volverá otra vez a tener allí Juan una visión preciosa y dice que habrá 4 seres vivientes que día y noche están proclamando santo, santo, santo. Bendito es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que ha de venir. Pero está señalando la condición de santidad que Dios tiene. Y siendo tan alta su santidad, no puede, hermano, no puede compartir con aquel que ha decidido permanecer en pecado. No lo permite el Señor, no lo permite. ¿Qué demanda entonces el Señor? ¿Qué requiere el Señor? Por favor, mire los versículos 9, 10 y 11 y observe que hay de parte de Dios el claro entendimiento. ¿Cómo no? Si Él es el Señor. El Señor se da cuenta de que el pueblo antes anduvo en pecado, que el pueblo antes estuvo mal. Dice que sus reyes fornicaron, hubo abominaciones en su vida, que no estuvo la santidad de Dios allí. Pero mire cómo abre puertas de bendición el Señor para ellos y para nosotros ahora. Verso 9, pero ahora dice, entendiendo Dios que está tratando con el corazón del pueblo, ahora dice, arrojarán lejos de mí sus fornicaciones. Está hablando de arrepentimiento, hermanos.
Está hablando de arrepentimiento. Está hablando, santos hermanos, de la necesidad de dejar otro camino para venir al único camino, al camino que nos acerca a Dios el Padre. Está hablando de olvidarnos de otras formas de vida para venir a la única forma de vida que agrada al Padre, la vida de su amado y bendito Hijo. Dice, verso 9, ahora arrojarán, dice, lejos de mí, sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes. Dice, y cuando lo hagan así, mire, y cuando lo hagan, dice, y habitaré en medio de ellos para siempre, para siempre. Gloria a Dios. Le dice al profeta, tu hijo de hombre, muestra a la casa de Israel esta casa, esta nueva casa, esta visión de la casa que el Señor quiere. Y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. Verso 11. Y si, mire qué interesante. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, si se avergonzaren, si se dieran cuenta que han faltado al Dios de los cielos, si se arrepienten entonces de su pecado, hermano, hazles entender. Mire cómo el Señor quiere tratar con nuestra alma, con nuestro entendimiento. Él quiere alumbrar los ojos de nuestro entendimiento para que conozcamos, para que veamos lo que hasta ayer seguramente no tuvimos ocasión de ver, mi hermano. Dice, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes. Dice, y descríbelo dentro de sus ojos. Y descríbelo delante de sus ojos. Dice, atienda, para que guarden toda su forma y todas sus reglas y las pongan por obra. Lo que está diciendo es que la casa del Señor, el diseño de la casa del Señor, la forma que tiene la casa del Señor que agrada al Dios de los cielos, no es, hermanos, una casa hecha a la manera nuestra, conforme a nuestros anhelos y gustos. No es conforme a los deseos del hombre. Dios el Padre tiene un solo diseño para su casa. Tiene una sola forma para su casa, la forma del bendito Hijo de Dios. Esa casa tiene entonces algunas normas, tiene exigencias, tiene medidas. Esa casa tiene formas y tiene reglas que deben ser consideradas, que deben ser aprendidas. En la casa de Dios, santo hermano, nada es relativo, nada es conforme al sistema, nada se hace buscando que lo pasemos bien, que estemos bien, que nos divirtamos y que nos vamos contentos porque, ¡wow!, lo pasamos bien este día. Hermanos, ¿qué dice la palabra del Señor respecto de esto? El Señor se lo dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, amén, carne es. Entonces nada de lo nacido de la carne puede entrar al templo del Señor. Nada de lo nacido en la carne puede ser parte del culto al Señor, porque no le agrada al Señor. Por eso que el Señor le dice precisamente a Nicodemo, necesario es nacer de nuevo. Por eso es que el apóstol va a decir a los corintios, si alguno está en Cristo, si alguno es parte de la casa, si alguno está en el templo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas, amén, todas son hechas nuevas. Porque así como lo que era nacido de la carne, es carne, lo que es nacido en el Espíritu, lo que es nacido en Cristo, lo que es nacido bajo la palabra del Señor, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y esa es la vida que agrada al Señor.
Bendito, bendito y alabado es el Señor. Pero qué interesante lo del versículo número 12, amados hermanos. Aparte de las formas, aparte de las reglas, hay una ley. Aleluya. Hay una ley para la casa del Señor. Dios tiene ley para su casa. ¿Y cuál es la ley? Versículo 12, por favor. Esta es, dice, amén, esta es la ley de la casa. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta es la ley de la casa. He aquí que esta es la ley de la casa. De nuevo, sobre la cumbre del monte. ¿Usted recuerda que Jerusalén está construida sobre un monte, cierto? Muy bien. Sobre la cumbre del monte, el recinto entero, todo en derredor será santísimo. He aquí que esta, dice, es la ley de la casa. Esta es la ley de la casa. Y uno, hermano, si uno lo examina, lo revisa, tiene tanto sentido, pero es bueno que quede dicho de esta manera. Si ya hemos examinado brevemente que por las Escrituras nuestro Dios está definido, presentado como un Dios santo, 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 y que Él habita, que su gloria llena la casa, y que en su casa Él ha puesto su trono, allí está su asiento donde Él gobierna. Si Él llena la casa, aleluya, con su presencia, ¿cómo podría ser que alguien, un pecador, pueda meterse allí y participar libremente, abiertamente, sin instrucción, sin enseñanza, y ser parte nomás viviendo de cualquier manera? Entendemos absolutamente que no. Trae a mi mente el Espíritu aquella parábola del Señor Jesucristo. Dice, ¿recuerda brevemente? Dice que un rey preparó una gran fiesta para su hijo, para el hijo del rey. Y mandó a invitar, dice, a muchos, que correspondía, eran del nivel, estaban en condiciones. Tenían el apellido, tenían la connotación, eran del grupo que debía ser invitado. Dice que fueron invitados, sí. Pero cuando llegó el tiempo de celebrar esa gran fiesta para el hijo del rey, dice que los invitados empezaron a disculparse. No podemos ir, no vamos a ir, discúlpenos, no estaremos. Entonces dice que el Señor dijo, la fiesta hay que hacerla, y decidió llenar la casa de todos los que estaban en las calles, en las plazas, dijo el Señor, buenos y malos. Y mandó a los criados a que los trajeran y los metieran en la casa, y se inició un proceso de trato con ellos, de lavamiento, aleluya, y fueron lavados uno por uno, y preparados y afeitados y peinados. Seguramente se les puso un olorcito agradable y fueron vestidos, hubo zapato para sus pies. Bendito sea. Y una vez que estuvieron todos vestidos de gala, vestidos de fiesta, entonces ingresaron al lugar de la fiesta y allí estaban, aleluya, invitados. Bendito sea. A una fiesta respecto de la cual no tenían derecho, no tenían oportunidades. Nunca habían sido invitados a una fiesta como esa. Y ese día fueron invitados. Sí, no fue fácil. Era necesario este proceso previo, el lavamiento. Era necesario quitar lo que estaba mal, lo que afeaba, lo que impedía una presencia grata. Había que vestirlos de la manera correcta para estar frente al Rey. Gloria a Dios.
El Señor dijo, pero uno, ¿recuerdan? Cuando entró el rey a ver cómo estaba ya para iniciar la fiesta, dice que le llamó la atención uno que no estaba vestido de fiesta. No estaba vestido de fiesta. Uno. ¿Qué había pasado? Él no estuvo dispuesto a ser lavado. Él no estuvo dispuesto a que corriera, aleluya, el agua sobre su cuerpo, que el jabón viniera sobre él para quitar la inmundicia, la suciedad. Él no estuvo dispuesto a ser rasurado, a ser peinado, a que su cabello fuera ordenado. No estuvo dispuesto a ser vestido de una ropa hermosa. No estuvo dispuesto, hermanos. Se las arregló para eludir, para evitar el proceso, y él creyó que estando adentro estaba a salvo, estaba bien. Y estaba allí sentadito, cómodamente sentadito, todos bien vestidos, todos limpiecitos, todos bonitos. Él vestido allí a su manera. Usted recordará que el rey lo hizo sacar, atarlo, dice, y echarlo a las tinieblas de afuera. Porque el Dios santo, santo, santo no puede compartir con un pecador que no esté arrepentido, con un pecador que no haya confesado su vida al Señor, con un pecador que no haya reconocido que Jesucristo es Señor sobre su vida, que Él gobierna, Él manda. Y nosotros decimos, Señor, venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad, así como se hace en los cielos, sea hecho también aquí en mi vida. No podemos perder de vista, amados hermanos, que el verdadero templo ya no es ese construido en Jerusalén. Dijo el Señor Jesucristo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Recuerda, estaba hablando, dice el Espíritu, de su propio cuerpo, cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor, sobre la cual Cristo es cabeza, establecido así por el Padre. Nosotros somos el templo de Dios. Es en nosotros donde hay promesa de que habite Cristo el Señor. El Espíritu del Dios de los cielos habita en nosotros. Dirá Pablo a los Corintios, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Bueno, dice, den gloria al Señor entonces, puesto que han sido comprados por precio. Den gloria al Señor en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Hay demanda para la iglesia, para nosotros. Hay demanda para el templo, para la casa de Dios. Hermanos, ¿qué nos enseña ahora, hermano? Ni siquiera pensando en Israel, en usted y en mí, por la gracia de Dios. ¿Qué demanda la palabra del Señor entonces? Acompáñeme a Efesios, capítulo 1, por favor. Efesios, capítulo 1, mi hermano. Mire cómo dice los versículos 3 y 4. Efesios, capítulo 1. Versículos 3 y 4, por favor. Dirá, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo, ¿no? Verso 4, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, muy bien, para que fuésemos santos y sin mancha, hermano, santos y sin mancha de pecado delante de Él. Mire cómo dice aquí mismo en el capítulo 5, aquí mismo en Efesios, capítulo 5. La segunda parte, versículo 25, pero en la segunda parte, mi hermano, segunda línea. Capítulo 5, verso 25. En el verso 25, la segunda línea, dice, así como Cristo, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, dice, para santificarla.
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El Señor Jesucristo oraba en Juan 17 al Padre y decía: Padre, respecto de los suyos, los que me has dado, decía: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el testimonio aquí dice que el Señor ha santificado a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, hermano, no puede un solo día, no puede faltar en nosotros la palabra del Señor. Libre el Señor a la iglesia de tener días de reunión pronto, reuniones de culto, y que en esas reuniones se use el tiempo en otra cosa, se adore otra cosa, se dé gloria a otra cosa y no se exalte a Cristo, el bendito Hijo de Dios, y no se alabe su nombre y no se proclame su santidad, hermanos. ¿Cuál es el propósito del Señor? Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, claro, llena de gloria, pues, si la presencia del Señor está en medio de su casa. Aleluya, si desde allí gobierna una iglesia llena de gloria, que no tuviese manchas ni arrugas, ni cosas semejantes, sino que fuese, muy bien, santa y sin mancha, santa y sin mancha. Debo terminar, pero mire 2 de Timoteo, capítulo 1, hermanos. 2 de Timoteo, capítulo 1. El verso 9 va a decir, 2 de Timoteo 1, 9, dice: según nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los fines de los siglos. Antes de los fines de los siglos. Desde que nos llama el Señor, hermano. Porque el que llama es santo. Su llamamiento es santo para que en Él vivamos en santidad. Y no estoy diciendo, hermanos, que debamos... Si bien el objetivo es llegar a un nivel, cuando estemos ya en los tiempos en que el Señor venga por nosotros, deberemos estar sin pecado. No hay duda de eso, mi hermano. Sin pecado entraremos a la casa del Señor. Nada que tenga pecado entrará a la casa del Padre. Eso está claro. Mientras tanto tenemos lucha, es verdad. Mientras tanto tenemos dificultades, sí. Mientras tanto somos tentados, sí, mi hermano. ¡Aleluya! Pero poderoso es aquel que fue tentado en todo, pero vivió sin pecado para socorrernos, dice, en todas nuestras tentaciones. Y tenemos una promesa tan hermosa de parte del Señor. Si gusta, lo ubica. Si no, no importa. Creo que ya sabe de esto. En Hebreos, en el capítulo número 2, va a decir en el versículo 11... Porque el que santifica, y usted sabe que el que nos santifica es el bendito Hijo por su palabra, ¿no? Dice, porque el que santifica y los que somos santificados, de uno son todos. Gloria a Dios, somos de nuestro Padre. Amén. De uno son todos, dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre y en medio de la congregación te alabaré. Aleluya. ¿Qué significa? Que el bendito Hijo ha prometido estar con nosotros, tener su trono en medio de la casa, gobernar desde la casa del Señor. Su palabra debe salir desde la casa del Señor, mi hermano. Entonces, reunámonos rápido, urgente, corramos a la casa del Señor. Hoy día lo hacemos de esta manera y nos reunimos igualmente en torno a Cristo, bajo su palabra, bajo su gobierno. En las próximas semanas volveremos, ya espero, a congregarnos presencialmente, pero no lo haremos solo porque queremos abrazarnos, solo porque queremos vernos, solo porque queremos manifestar nuestro afecto fraternal. Gloria a Dios por eso. Nos reuniremos preferentemente porque queremos estar en torno
de aquel, aleluya, que está en medio de sus hermanos, alabando al Padre, pero sobre todo está con nosotros, mostrándonos al Padre. Anunciaré a mis hermanos tu nombre, ese nombre de Santo, Santo, Santo. Amén. Y en medio de la congregación, Él se une a nuestra adoración, a nuestra alabanza, para presentarla como ofrenda al Dios y Padre. La ofrenda de un pueblo santificado por la palabra, redimido por el sacrificio de Cristo y que vive en la gracia del Señor. Quiero invitarles, amados, a que vengamos con humildad ante el Señor. Yo no puedo juzgarle a usted, nunca lo haría, líbreme el Señor. Pero la Escritura va a decir, hijitos, por Juan, si alguno hubiere pecado, antes de ser excluido de la casa, ese es el punto, antes de ser echado fuera por la santidad del Señor, dirá Juan, hijito, si alguno hubiere pecado, aprovechemos, abogado tenemos para con Dios el Padre, a Jesucristo, su amado Hijo. Si alguno tiene testimonio de que ha pecado, que no lo ha hecho bien, que no ha sido obediente a la palabra, que no ha estado atento al Señor, ¿por qué no usamos este tiempo juntos? Y pidamos perdón al Señor. Y digámosle, Señor, te ofrendo mi vida, pero te la ofrendo en santidad. Te la ofrendo, Señor, para que tú gobiernes, para que tú reines en mi vida. Esta es tu casa. Dígaselo, por favor. Dígaselo, amado hermano. Esta es tu casa, Señor. Mi vida es tu templo, Señor. Yo quiero que tú gobiernes allí. Yo quiero que tú manifiestes tu gloria en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi casa, Señor. Que tú gobiernes y tu gloria esté sobre mi quehacer diario, sobre mi trabajo, Señor, sobre mis actividades profesionales, sobre mis actividades laborales, Señor, que sobre todo lo que hacemos y sobre todo lo que somos, que tú gobiernes. Que haya presencia tuya en mi vida. ¡Aleluya! Pero reconozco que tú eres santo, santo, santo eres, Señor. Entonces rogamos que por el lavamiento de tu palabra, Señor, venga a mí la liberación de todo pecado. Señor, aquello que he hecho mal, aquello que por palabras o por hechos, Señor, te he ofendido, perdóname, Señor, y ponga en mí sabiduría para conducirme como hijo suyo en la santidad del bendito Hijo de Dios. Padre, gracias por amarnos como usted lo hace. Bendiga su casa, Padre. Aleluya. Bendiga su casa, Padre. Bendiga su casa, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias al Señor. Amén.